Bueno, en el caso de la persona que encuentran en los albergues, hemos tenido reportes que muchas veces, y eso pasa en estos centros, que las personas ingresan, por ejemplo, a un albergue en Escuintla, luego salen de ese albergue, no se tiene conocimiento de ellos y aparecen en otro albergue. Entonces, en algún momento se hace, podríamos decir, no, se pierde el proceso de seguimiento de la persona que ha resultado afectada. ¿Por qué? Porque la persona puede indicar que se va a trasladar con un familiar a otro sector, por ejemplo, y luego aparece en otro centro. Y era para ese proceso de sistematización de datos, es algo que, por ejemplo, SOCEP está trabajando con OIM, que es para tener todo un registro ya digital y poder determinar si la persona se encuentra en X albergue o si se trasladó a otro albergue. Puede que el listado que tenían en ese momento era el listado más reciente, y en el listado que nosotros damos a conocer, como era un proceso que se venía realizando, era de semanas atrás, o podríamos hablar de 3-5 días atrás, cuando él ya ingresa al albergue. Puede que existir ese tipo de confusión en su momento, pero por eso es importante tener el listado, y es la información digitalizada que se tiene ya ahora, e ir descartando que la persona se encuentre en este albergue, tal como ocurre con el caso de la persona del otro albergue en el caso de Escuintla. Es que cuando ocurre una emergencia, en primer lugar pueden ser datos, que era el dato, la información que teníamos, que eran alrededor de 197 desaparecidos, que era una primera información que se manejaba. Claro, la cifra ni bajaba ni aumentaba hasta no tener ya listados nombres y apellidos de toda esa información, es cuando ya se oficializa. Entonces, actualmente ese proceso de verificación diario en los albergues se mantiene. Ya hoy por hoy los listados, todo el proceso de digitalización que se ha tenido, permite tener ya datos más confiables. Situaciones, por ejemplo, que siempre han ocurrido en emergencias. Recordemos cuando ocurre lo de Cambrai también en el 2015, no se tenía establecido un dato de personas también, porque la información que muchas veces se tiene en las municipalidades no es la más actualizada. Entonces es importante llevar todo ese proceso de registro también. Parte del llamado que nosotros hemos realizado incluso en redes sociales, la información que ha estado trasladándose en medios de comunicación, es si las personas conocen el paradero de las personas que se encuentran en este listado de los nombres, es importante que nos notifiquen para realizar todo el procedimiento de verificación, que consideramos que en otros lugares, que las personas no se hayan trasladado a un albergue a otra comunidad cercana, sino que pueda estar en otros municipios o en otros departamentos del país. Sabemos el caso de personas que se trasladaron a Quetzaltenango también, y es parte del proceso de investigación y también proceso de verificación si en otros departamentos del país, en otros municipios, se encuentran esas personas. Y es importante, si conocen el paradero de esas personas, nos reporten para ir descartándola de este listado. Tenemos que considerar ese factor de personas que se trasladaron a otros lugares, y luego también esperar la misma información que el INASIF, como parte de ese proceso de verificación, está realizando. Por ejemplo, son al más de 100 casos, creo que ellos tienen pendientes de identificar, que al momento de ir teniendo también esa información, la cantidad de personas va a ir disminuyendo si se encuentran dentro de ese listado de desaparecidos.